Smith diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. ¡Ay, lo modelo, señor! Pues digo, muy buena pregunta. Digo, desde nuestros orígenes, como tenemos esta imposibilidad de considerarnos expertos desde el punto de vista para reconocer talento, siempre hemos traído a expertos que nos sugieren cuáles son los libros que debemos de publicar. Y eso es el primer reto. Cada evento, pues hay un corte diferente, un corte autoral, autores que están buscando ciertos tipos de contenidos, y hemos tenido gente del Reino Unido, gente de España, gente de Estados Unidos, gente de México, que son los jurados, y no siempre siguen la misma tendencia, lo cual nos ha hecho publicar pues una gran variedad de cómics, de novelas gráficas, hasta de tiras cómicas compiladas en un libro. Entonces el primer reto es pues la parte curatorial, que no siempre sigue una misma línea, lo cual es una desventaja por un lado, pero también es una ventaja por toda la diversidad que tenemos publicada. Ahora, el siguiente reto es la parte de que los autores, algunos de ellos, tienen una gran trayectoria y les imprimimos un cómic, pero ellos tienen ya muchísimos más y continúan su trabajo. Este cómic que imprimimos es nada más como una puerta de entrada, les da la posibilidad de participar en eventos como la Conque, donde pueden ellos vender su trabajo, pueden también empezarse a dar a conocer en el medio, y muchos se quedan nada más con eso. Les damos sus 800 ejemplares, van a la Conque, los venden y ya no pasa nada. Otros sí, y otras aprovechan esta oportunidad y este trampolín y continúan publicando y se empiezan yo los veo ya como consagrados, porque tienen ya acuerdos con editoriales, están publicando libros continuamente, se ganan becas de jóvenes creadores de instancias públicas. Entonces el gran reto creo que también tiene que ver con la visión personal de cada quien. O sea, nosotros podemos dar todas las herramientas, facilitar y dar apoyos para que los creadores puedan publicar su historieta, pero de pronto pues se quedan ahí. Entonces lo que nos falta es como continuar, como seguir impulsando, no sé si es seguir motivando. Digo, la verdad no sé qué más podemos hacer, pero mire, ya la moderadora va a tomar la palabra. Así es que, a ver, muy bien. Es que justo eso era lo que quería empezar después de la presentación de Luis Santos, que ya no quiere, pero pues, no me presenta. Ahora no. Pues bueno, efectivamente todos aquí sabemos quién es Luis Santos. Desde 1994 nos sorprendieron que frente al Centro Médico Siglo XXI en la Ciudad de México se realizaría el primer festival de cómics que había en México, y todos estábamos muy acostumbrados a lo que pues nos venían ofreciendo, ¿no? en este rubro, principalmente lo que venía de Estados Unidos. Aquí en México, bueno, está Calimán, que es la historieta más vendida en la historia mundial, pero nuestra tendencia iba más a Memín Pingüín, a las historias románticas de Yolanda Vargas Dulce, después vinieron los sensacionales, y lo más parecido que hay de la literatura gráfica mexicana, el cómic, a lo que nos ofrecen los gringos, pues tendría que ser lo de Vaqueros, ¿no? El libro Vaqueros, sí, tristemente es así. En México tenemos... Es que justo cuando devienen los sensacionales, por ejemplo, de traileros, los sensacionales de luchas, en fin, justo nos lleva a identificar eso como nuestra identidad mexicana. En un encuentro de cinematografía que hubo organizado por el Antescuec, se llegó a esa conclusión. ¿Qué pasa? Que la audiencia no va al cine a ver su cine mexicano. ¿Por qué las películas gringas abarrotan la taquilla?
y llenan completamente las salas y con el mexicano no. Entonces después de no, la culpa es de, llegó al punto de decir que era la audiencia que no consumía su producto, que el malo pues era el que no compraba eso que ofrecían. Entonces justo sería muy bueno saber qué pasa con esta sensación de identidad, qué pasa con quienes hacen cómics, con quienes escriben historietas, que tenemos que recurrir a las conques, donde viene Tom Holland, donde viene Stan Lee, donde vienen los personajes de las pelis del MCU, para que ellos puedan vender lo que se hace en México. Ellos no venden nada de esto. Te tengo una noticia. No, la gente no va a ver cine mexicano porque se dejó de hablar a los mexicanos. Se dejó de hacer cine para el mexicano. Se empezó a hacer cine para una cierta clase media consumidora a partir de Sexo, Pudor y Lágrimas. En la historieta se dejó absoluta y totalmente de pensar en el lector. Eso sí, te lo puedo comprobar fácilmente. La historieta mexicana, cuando hablas de la historieta mexicana tiene mucho más. Pepín, Chamaco, Pinocho, no voy a aburrirlos con todas esas historias, pero en esa época se hicieron pruebas. Era la prueba comercial de qué leía el mexicano. Veníamos de una época de analfabetismo total, 95% de la población analfabeta. La historieta alfabetiza a México y se hace con base a experimentos. Tú ves los primeros Pepines, los primeros Chamacos, y tenías humor, tenías novela policíaca, tenías ciencia ficción, tenías muchos subgéneros que fueron decantando todo así, poco a poco, hasta llegar a 3 subgéneros que son consumidos por el mexicano, 60, 70 y 80. El humor, el melodrama y la aventura melodramática humorística. Así como está, o sea, el ranchero picarón simpaticón como Pedro Infante. El libro vaquero, los sensacionales, o sea, el libro vaquero era un subgénero, el western era un subgénero, pero aquí se hizo aventura, con mujeres voluptuosas, pero era aventura. Esas eran las 3. El policíaco también era aventura, ni siquiera era un desarrollo de novela negra, era aventura. Entonces, hay que ser muy claros. Luego se perdieron esos. Nosotros llegamos, Bev decía que había aportado nuestra generación, híjole, nosotros desmadramos eso. Nosotros llegamos con una generación perdida de historietistas que lo único que escuchábamos es que los editores eran una basura y unos villanos y los desgraciados más infelices del mundo. Y entonces lo que sabiamente decidimos fue ignorar a la industria, no querer editores y empezar a publicar lo que se nos pegara la gana. Y entonces vienen subgéneros, empezamos a publicar subgéneros como terror, pero el terror gringo, no el terror que le gusta al mexicano, que es el de la leyenda. Porque sí, las leyendas les gustan, los espíritus, los castigos, porque hay un Satanás y hay un Diosito ahí santo que los ve, enamorados que se mueren y se aman. Exacto. No, ese es el tipo de terror que le gusta al mexicano. Empezamos a hacer ciencia ficción y por más que han pasado años y sigue sin vender. En México no vende. Y han pasado años y todos se enojan, pero sigue sin vender. Y nadie ha demostrado que vende en México. Pero es un subgénero que no vende. ¿Por qué? Porque tienes que ser referencial, porque tienes que tener una cierta cultura de lectura y de avance tecnológico, cuando en México el avance tecnológico tienes una votación de 32 millones votando por nuestro señor Peje. Bienvenidos los que tenían becas del FONCA para que sigan. Entonces, tenemos también esas características. ¿Qué se hizo? Se olvidaron editores, se olvidaron a la industria. Con todo lo malo que tiene la industria, pero también con todo lo bueno. La industria tenía perfectamente ubicados. La industria, sus grandes errores fue, primero, no darse cuenta que se les estaba cayendo el negocio. Segundo, estar más preocupado por el dinero que por la creación. Tercero, dejar que los autores se anquilosaran y se volvieran conformistas y no permitir la creación de ellos. Y te puedo dar muchos ejemplos de lo que pasó, incluyendo que la industria nunca se dio cuenta que las mujeres dejaron de leer historieta. Entonces,
Nosotros ni le hablamos a las mujeres, ni hicimos historieta para un público general. Empezamos y no tuvimos editores. Y todos basados en la tendencia gringa de los 90 del dibujo, olvidándonos del argumento. ¿Cuál es la consecuencia? Tenemos un montón de dibujantes, todos muy buenos. Algunos no, pero muchos muy buenos. Muy pocos escritores, casi ningún editor, y ya no hablemos de mercadólogos, administradores, distribuidores, o sea, gente que conozca cómo hacer que este producto llegue. Eso es nulo, no existe. ¿Qué hace la industria de la historieta? Se transforma a volverse maquiladora de producto extranjero. ¿Por qué? Porque ya viene limpio, completamente deslactosado, sin broncas, se vende directo y viene con una gran carga publicitaria. Y tiene una serie de monstruos atrás muy interesantes que son personajes conocidos. Eso pasa. Dejamos de hablarle al mexicano. Empezamos a pensar que lo que a nosotros nos interesaba le iba a interesar a un gran público. Y tengo un librero lleno de historietas mexicanas que llegan al número 1. Sí puedo considerar que mi acervo de historieta independiente de los últimos 30 años es uno de los más completos. Y no sabes qué cantidad de mierda. Así, no sabes qué cantidad. Y eso es lo que nos tenemos que enfrentar. ¿Cuál es el problema? No estamos generando producto que le hable al público. No estamos generando un producto que le llegue y que trate de... No estoy diciendo, no, es que tienen que hacer lo que el público consume, porque eso pasó con los estacionales. No. Tienen que contar su historia a un público, sea cual sea esta historia, tienen que contársela a un público. Tienen que saberla contar, tienen que saberla narrar y sobre todo tienen que hacérsela interesante. Hace poco me acuerdo puse un post donde decía, fue impresionante ver a casi todo el medio, o gente que yo consideraba en el medio, tirándole mierda a la serie de Luis Miguel. Y le siguen tirando, no mames, ¿cómo eso? Neto, esa serie cambió la conversación en México. Nada más se hablaba de elecciones y de fútbol. Y de repente apareció Luismi. Y todo mundo el domingo hablando de Luis Miguel, cabrón. ¿Qué hizo bien? Dejemos de tirar mierda. ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo bien Chespirito? ¿Qué hizo bien tal empresario? ¿Qué hizo bien tal escritor? ¿Qué hicieron bien? Creo que ahí, desde la parte del autor es donde debemos de empezar. Y después, cuando solucionemos eso, nos vamos a enfrentar al problema más grande, pero ya tenemos por lo menos el primer paso. ¿Cómo va a llegar este producto a la gente? ¿Y cómo se va a enterar que existe? Eso debería de estar hablándose en la mesa. Eso se debería de estar hablando entre autores. Eso deberían de estar buscando estas soluciones. ¿Cómo? Yo les puedo decir cómo llegó esto a Sanborns. Y esto. Y esto. Negociando. Sabiendo negociar. Buscar. Si de repente volteamos y vemos que Sanborns empieza a tener ya no un rack, anaqueles enteros de historieta, ¿no será que están comprando historietas? ¿No podría ser la opción? Y no podría ser que tal vez podamos ofrecerles algo a Sanborns que sí, va a ser una chinga, porque la verdad vender las Sanborns es la pesadilla más grande del mundo. No deberíamos de vender. Y eso fue lo primero que pensé, dije, bueno, ahora ¿cómo le vendo? Lo bueno es que yo tenía Conque y le pude vender este primer libro. Y la revista Conque fue un fracaso. Este libro no. Este libro ya agotó su segunda edición. Y Sanborns quiere más de este tipo de cosas.
A este libro le ha costado mucho trabajo, mucho trabajo. La gente no conoce al Bulbo. Necesitan abrirlo, verlo, leerlo y tener un impulso de compra. Tenemos que hacer más conocido al Bulbo. Y este sí es un riesgo, lo acabamos de empezar a distribuir. La ventaja es que es una novela gráfica que utiliza el drama y un poco del terror, estas cosas sobrenaturales que ahorita están, y vamos a experimentar a ver si funciona. Sabemos que en México funciona la nostalgia, sabemos que están funcionando, entre comillas, los personajes conocidos de los superhéroes, pero ¿qué está leyendo el mexicano? Lo estamos averiguando. Por lo menos en Conque. Es una bomba, pero bueno, yo quería preguntar, en toda esta línea de narrativa en el tiempo que haces, ¿cuándo piensas o tienes identificado en qué momento la identidad mexicana se convirtió en sinónimo de chafa, de flojera, de no hacer o no representar en la narrativa ni en la literatura, porque son dos líneas discursivas que se unen y se tocan y se entrelazan? Dejó de ser agradable contar nuestras propias historias para involucrarnos en historias que no reconocemos, que no vivimos ahí, como las extranjeras, como Superman, como demás. ¿Y en qué momento dejamos en el abandono nuestra propia narrativa, nuestra propia identidad, nuestro ser moreno, nuestra propia narrativa, incluso del albur, de cómo hablamos aquí, de cuáles son las expresiones representativas en comunidades que nos reflejamos cuando leemos algo, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, en literatura leer a Juan Rulfo y todo el mundo se siente ahí, que leer a otro escritor extranjero que, aunque sea maravilloso, limpio y luminoso, pues haces algo que no nos pertenece, pero nos gusta. Y hay literatura mexicana que nos pertenece y vivimos en ella, ¿no? Y la otra sería, ¿qué se necesitaría para que Conque y Pixelati hicieran algo juntos, en una producción en conjunto, y qué criterios editoriales trabajan ustedes por su lado para que llegue a ser publicado un autor o una autora? No nomás la historieta, toda la cultura mexicana empezó a ser conformista y empezó a estar en estas agradables zonas donde no necesitaban moverse cuando el gobierno les empezó a dar. Acordémonos del populismo de Echeverría, el mismo que está aplicando nuestro queridísimo señor presidente. Sí, no soy pro PG, así que no, en lo absoluto. No, fíjate que yo curiosamente sí dije, yo me voy a quedar callado, no estoy de acuerdo. Yo tuve la oportunidad de colaborar en la revista El Chamuco 5 años, que son absoluta y totalmente pro PG, y era considerado de derecha del Chamuco. Y desde ese entonces vi cosas que no me latían de su... mucho es y fíjate, está pasando exactamente lo que pasó con Echeverría. Le está tirando mierda a la iniciativa privada, le está tirando mierda a los medios de comunicación, le está tirando los proyectos que vinieron desde antes, proyectos que en vez de ajustar, los está aniquilando. Si hay corrupción, enfrenta la corrupción, sácala, pero ese proyecto funciona. O sea, no todo lo que hizo el PRI y el PAN es una mierda. No, también hubo proyectos que sí funcionaron, porque tenían que hacerlos funcionar. Cuando llega Echeverría con el populismo, empiezan a estirar la mano los creadores, les empiezan a subsidiar películas, les empiezan a subsidiar un montón de cosas. Es cuando más subsidio se le da al papel. Acordamos que la industria editorial sufre 2 grandes golpes, pero se ciega. Uno,
El Mundial de Fútbol de México 86. En 1980 nos dan el Mundial de Fútbol de México 86. Lo trae Azcárraga como parte de su proyecto de vender más televisiones en México. Sí, así se maneja el deporte. 80, 81, 82, 83 se venden casi 1 millón de televisores en México. Azcárraga estaba muy claro que para que la gente comprara televisiones porque necesitaba tener producto en la televisión. Y tal vez no se acuerden, pero estamos repitiendo la historia. La época de oro de las telenovelas mexicanas es esa. Y podemos tirarle mierda, pero señores, tenemos a Martín Garatuza, que eran los Pardallán, novela de aventuras. Teníamos novela de terror con El Maleficio, teníamos novela policíaca con Vivir un poco y Cuna de Lobos, teníamos novela romántica, teníamos novela infantil, teníamos novela adolescente. Se experimentó en esa época, la época de oro de las telenovelas mexicanas, hasta que regresamos ¿a dónde? Al melodrama y al humor. Sucede que por esa situación, las mujeres en México, el 65% de las publicaciones eran o historietas románticas o fotonovelas románticas. Y el 56% de los lectores eran mujeres. Cuando viene esta etapa de las telenovelas, la lectura de las mujeres empieza a caer porque empiezan a ver telenovelas. Y cuando empiezan a ver telenovelas, los editores, en vez de darse cuenta que están perdiendo al público femenino, lo primero que hacen es decirle al gobierno: híjole, necesitamos subsidio. Viene la crisis del 82 del papel muy fuerte que tumbó muchísimas editoriales. Y las editoriales como Edar y todo, lo primero que hicieron fue agarrar a Pipsa y no soltarlo. Pipsa era la empresa productora de papel. En ese momento, ellos mantuvieron su industria, generando los mismos ingresos millonarios que generaban. Empezaron a jugarle al sexo, con el así soy y qué, con el sensacional de trailero, sensacional de lucha, bla, bla, todo eso. Seguía leyéndolo el mexicano porque eso leía el mexicano. Los empezó a reflejar, como también consumió el cine de ficheras. Y en ese momento, el problema no es que hubiera ese cine, es que no hubo otro. El problema no es que hubiera esa historieta, es que no había otras. Y las otras que habían eran de muy mala calidad. Videorrisa era muy divertido, pero su realización era de mala calidad. Su dibujo era malo como para exportación. Eso también no lo hemos entendido. México nunca se ha entendido como parte de un todo. No saben qué difícil es llegar a otro país, a un evento, y decir: oye, ¿qué historieta se produce en México? La madre. ¿Qué le entrego, cabrón? ¿El monitor? Neto. Pero esa es la historieta que tenemos aquí. Entonces, es eso. En ese momento en el que empezamos a estudiar la mano. Por eso ahorita lo de las becas del FONCA, yo tengo una discusión de qué chingados te sirve una beca si no te publican. ¿Por qué el FONCA, si tiene Conaculta, no agarra a esos becarios, les exige que terminen su obra, les cobra de las regalías, de la venta de sus libros y los promueve? Nunca hizo eso. En vez de hacer ese ajuste, no, es que no vas a venir a pasarte un año recibiendo dinero para hacer 4 paginitas y decir que ya entregaste. Vas a acabar tu novela, vas a publicarla, recuperamos la inversión y te pagamos. Esto es un negocio, señores. Cuando empezamos a mamar chichi del gobierno fue cuando esto empezó a ver mal. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer Pixelatl y Conque juntos? Miren, de entrada tenemos un acuerdo muy claro que todo ganador del cómic en Pixelatl tiene un lugar garantizado en Conque. O sea, todo ganador de Pixelatl se le da un lugar en Conque para que promueva la obra y se les da una conferencia, una presentación a Pixelatl para esto. O sea, ese es un acuerdo que tenemos. Y tenemos el interés de hacer más cosas. A veces lo que nos detiene son los tiempos de José y míos de podernos sentarnos a platicar. Pero queremos hacer más cosas. Lo que sí es notorio y nos enfrentamos es que nos detiene mucho los círculos viciosos en los que caemos.
continuamente. No podemos seguirnos quejando de que los eventos están consintiendo a los autores o dándoles una zona de confort y convertir a los eventos en una zona de mayor confort. O sea, y la bronca, por ejemplo, de distribuir este tipo de materiales se tienen que hacer con acuerdos muy claros. O sea, tenemos un acuerdo que combina Conque, que combina el plan editorial, que combina una serie de cosas, pero también hay que vender, ¿eh? La revista Conque no se vendió y se canceló. Así es, no se vendió, la gente no la compró. No sé si le hicimos mal, no sé si no es el tipo de cosas que la gente quería, no lo sé, pero no se vendió. Entonces, no sé, ¿tú cómo ves, Jorge? A veces nos ponemos a pensar qué es exactamente lo que tiene que ocurrir en el mundo para que la audiencia consuma cierto producto y nos preguntamos cómo es que el Baby Shark es visto por 8,000 millones de personas. Toda la humanidad entera le ha dado clic a ese video. No le gusta. Y entonces puede ser un asunto complejo. En el caso, por ejemplo, del Eternauta, que es una novela gráfica latinoamericana, argentina, para ser más precisos, que tiene pues una identidad también muy clara de ciencia ficción, en fin, pues es una historia de éxito de la frontera del río Bravo hacia el sur. Y en eso José Enrique Iñesa con Pixelatus colabora mucho de una forma muy proactiva. Hay gente haciendo cosas que no está buscando hacer cosas a modo para vender y que aún así está haciendo cosas extraordinarias. Y el montón de cómics que además que el hecho de que vengan premios Eisner, que es como el Nobel del cómic, que vengan acá a platicar uno a uno con los chavos que en su cuarto están haciendo cosas, pues es muy positivo. ¿Qué tipo de historias cuentan? ¿Qué están haciendo los jóvenes? ¿Y cómo los apoyas tú, además, por supuesto, de la edición, para que esto siga ocurriendo, para que la industria, que no es tal, siga intentándolo al menos? Fíjate que yo me gustaría irme hacia atrás nuevamente, de cuándo dejamos de favorecer, ¿no?, la creación en México. Sí tiene que ver con los autores, con que empezaron a buscar chichi del gobierno, pero también creo que hay un círculo crítico que de pronto nos hace muchísimo daño a nosotros mismos. Nosotros entre mexicanos somos los peores jueces de otro mexicano. En lugar de apoyar, de favorecer, de cuando alguien hace algo significativo, de apoyarlo y abanderarlo como si fuera también nuestro, o de trabajar en equipo y colaborar, somos siempre los primeros a decir, uy no, hizo trampa, uy no, seguro es su amigo, seguro exacto, no, seguro se acostó con el editor, o sea, cosas de verdad aberrantes, y eso se ve ahorita cada vez más en las redes. De verdad nuestra conducta como mexicanos es deplorable, porque en lugar de trabajar en equipo, de apoyarnos, somos los principales detractores de nuestra propia industria. Y eso creo que pasó un poco también con la parte de la historieta. Yo soy un gran admirador, y no me avergüenza decirlo, del libro vaquero. A mí me encantaba ver esos libros cada vez que iba a cortarme el pelo. Y tenía fantasías eróticas con todos los personajes de estos libros, con todos. Pero a mí me parecía algo brillante, algo fabuloso poder tener estos libros, estas historietas. Ahorita ya no hay. Y eso es de verdad una gran tristeza. Se trató de lanzar por internet como webcomic y no tuvo fruto. En cambio, lo que veo es esta sarta de intelectuales diciendo hablando pues peyorativamente de lo que a mí me parece un gran trabajo artístico y artesanal y una gran forma de expresión que deberíamos de retomar. O sea, si la gente está leyendo este tipo de temas, tenemos que crear contenido para la audiencia. O sea, siempre es esta intersección de nuestra historia personal, nuestro arte, pero también viendo que se refleje en el otro, que tenga salida de algún lado. Y eso es un poco, ¿no? En lugar de estar siempre criticando y de siempre ser los expertos que saben más y que conocen más de los temas, y en lugar de denigrarnos a nosotros mismos, porque interesantemente cuando hablamos mal y atacamos a otro mexicano, lo estamos haciendo también con nosotros mismos. En lugar de lastimarnos, deberíamos apoyarnos. Entonces es un cambio cultural increíble que tenemos que hacer. Y lo que preguntabas de los temas, sí son temas increíblemente variados, y ahí también está nuestro reto, enfocarnos en lo que busca la audiencia.
yo siempre he dicho que la historia más personal es la más universal, porque obviamente habla pues de nuestra condición humana. Como seres humanos somos seres finitos, nos vamos a morir. Vivimos y sentimos un aislamiento existencial, tenemos pánico de la libertad, nos vamos a morir solos, tenemos como muchas cosas en común, y eso mismo experimentamos todos los seres humanos. Si somos capaces de contar historias que verdaderamente nos toquen el corazón, que nos pongan vulnerables en el papel, son historias que van a conectar con las audiencias. Aunque sea una princesa, aunque sea pues, la muchacha que se enamora del príncipe, no importa. Si son historias verdaderamente personales, van a conectar. Y es lo que estamos buscando, que nuestras historias conecten con la gente. A la hora de conectarse con una audiencia, la audiencia va a reconocer en la propia historia y también los dignifica, porque cuando el lector se encuentra reflejado, puede experimentar nuevas formas de ser a través de la pieza que está leyendo. Otra pregunta. ¿Encuentran una diferencia muy clara entre la narrativa de autoras mujeres y la narrativa de autores hombres, o no han encontrado una línea como más íntima entre uno y otro? Yo, antes de voy a dejar que Gatus responda a eso. Algo que me parece aberrante es que de repente queremos favorecer que el talento femenino pueda tener salida editorial a través de impresos, a través de ideas, etc. Y de pronto entran a las salas para presentar los proyectos y se encuentran con puros hombres eligiendo los proyectos. Entonces me parece que algo estamos haciendo mal también como sociedad, de que los editores casi en su 80% son hombres. Exactamente, es un espacio masculino. Entonces tenemos que también favorecer que existan editoras mujeres. Y no nada más creadoras, ilustradoras, necesitamos que estén en todos los oficios y profesiones. Entonces eso es como algo que estamos tratando de promover desde Pixelate, pero también nos enfrentamos a que hay puros hombres. Y así de, bueno, queremos traer jurados mujeres, ¿no? Llevan años. Exactamente. Entonces ha sido el gran reto, pero sí considero que que tenemos que darles voz, porque las necesitamos, de verdad. Como sociedad necesitamos muchísimo el toque femenino, la visión de conexión, sobre todo, que es lo que aporta muchísimo a la sociedad. A ver, mi querido Gato, ya te interrumpo. No, me parece muy claro, nada más que mi visión es muy retrógrada, mi visión es bastante arcaica. Para mí no hay diferencia. No te voy a decir por qué, porque yo leo una historieta, no leo a una persona. Yo cuando decidí publicar el Bulbos, porque el Bulbo me gusta leerlo, y cuando decidí publicar el Violín Negro, no estoy viendo si es de ahora. Es más, yo cometí el error en un certamen de Festo de novela gráfica, por el estilo de dibujo, de pensar que quien había dibujado la novela ganadora era Aurea, y no era su esposo, Ariel. No, el Violín Negro es una historia bastante interesante, mezcla la fantasía, mezcla un montón de cosas. Harry Potter, por ejemplo, me parece una obra que pudo haber escrito un hombre o una mujer, y nadie estaba preocupado si J.K. Rowling era Joaquín Camarón Rowling o Juanita Cornelia Rowling. Lo que les importaba era la obra. ¿Qué pasaba con el maguito el relampaguito en la frente? O sea, mi visión en ese aspecto, por lo menos en la historieta, siempre ha sido la misma. Esta no es una carrera de hombres y de mujeres. Es una carrera de dibujantes, de creadores. Y que la creación, sea de hombre o de mujer, si es buena, va a sobresalir. O sea, esto nunca me he fijado. Ahora, si hay un alejamiento de las mujeres al trabajo editorial, por posiblemente, y estoy suponiendo, la confrontación continua que esto representa. Un editor, no sé si se acuerdan del Diablo se viste a la moda. Esas son las editoras tradicionales, porque tienen que volver así por la continua confrontación que hay con los autores. Aquí el problema no es que haya autores mujeres o autores hombres, es que hay pocos editores mujeres o editoras.
¿Por qué? Porque la confrontación es continua. Te tienes que enfrentar al autor y decirle no. Y le tienes que decir sí cuando es sí, no cuando es no, o llevarlo hacia donde tiene que llevar su producto. Porque aquí la bronca que tú tienes cuando eres un editor es que estás desarrollando un producto. No estás dándole de comer al bebé de una persona. No estás educando a un bebé. Estás creando un producto. Y un producto de consumo. Porque nos guste o no, y hablemos de cultura y lo que ustedes quieran, pero la historieta, la literatura, el cine es un producto de consumo. Nace como producto de consumo. Y si no se consume, no existe. Puedes tener la mejor historieta, la mejor novela escrita en la historia, que si la gente no la lee. Y yo siempre uso el ejemplo del Ulises, de Joyce. La mejor novela jamás escrita, yo no podía pasar de la página 4. Estás muy güey. No eres saber leer. Y lo peor es que te hacen sentir que eres pendejo. ¿No has leído el Ulises de Joyce? No mames, no puedo pasar de la 4, no lo voy a leer. Más, me regreso a la 2 porque ya me perdí. Y en ese sentido, ficción y no ficción, memoria o algo. Es que no importa porque son vivencias, son historias. Pero ¿cómo lo ves en el escenario editorial de un país que no está? Yo creo que ahorita hay un México ávido de recuperar su historia. Creo que estamos en un momento donde realmente la gente está buscando recuperar la historia de México porque ya nadie la conoce. En menos de, llevamos 12, 13 años, ya nos cambiaron 3 veces la historia. Hay algo que traigo, me gustaría ver luego cómo hacerlo, tengo que buscar la forma. A mí me gustaría recuperar la colonia, la época de la colonia. ¿En qué fregado momento seguimos haciendo Coatliquehuman, Tecamán y todas esas cosas? Cuando son cosas que no nos afectan. Eso no es el mexicano. El mexicano nace, crece y desarrolla en la colonia. Es el mestizaje, son las castas. Es el momento donde se generan las divisiones internas del mexicano. ¿Por qué estudias la colonia en la escuela? Vean el libro de texto. El libro de texto de historia de cualquier escuela no le da más de 2 páginas a la colonia. Cuando allí está el mexicano, todos hablan de mexicanidad. Allí está el mexicano. No es el de los aztecas, no es el de los mayas, no es el de los olmecas, no tiene nada que ver con esas civilizaciones. Pues si tuviéramos que ver con los aztecas, estaríamos madreándonos a los transcaltecas. No, bueno, las cartas existían desde antes. Por eso, o sea, a lo que voy es, imagínate cuando vienen con un sistema monárquico como el español. Junta las castas de los aztecas, las diferencias entre nobles, plebeyos, campesinos. Lo que yo digo, señora, pero no hace caso. Y eso agrégale la monarquía española. Al respecto, el Instituto Nacional de Historia hizo un Twitter que se llama Noticonquista. Síganlo, lo abrieron, está buenísimo porque en tweets tienen tweets relacionados con Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo. Y está padre porque cuentan la historia de la conquista, puro expertazo, muy acá. Y eso sería muy buena idea que dialogaran, ¿no? Con quienes hacen. Claro. ¿Perdona? No, Beatriz Mora. Como editores, ¿cómo atacan la brecha generacional? Como editores, ¿cómo es que ustedes atacan la brecha generacional que existe entre los consumidores? ¿Cómo es que logran atraer a este nuevo público que se está interesando por el cómic? Pero principalmente se interesa por el cómic estadounidense. Entonces, ¿cómo creen poder atraer a este público mexicano, al cómic mexicano? Pues a ver, lo que pasa es que nosotros, más que atraer consumidores, atraemos a creadores. Entonces lo que hacemos es una serie de convocatorias donde le pedimos a los creadores que nos manden su trabajo, su portafolio, sus ilustraciones, su idea de un cómic, etc. Y son los que participan generalmente en Pixelato. Son creadores. Y son de todas las edades. Hay gente de 60 años, hay gente tuvimos un menor de edad finalista en Imagen. Entonces está totalmente por todos lados, no hay como un sesgo generacional ni de género. Entonces
creo que está padre porque es la diversidad y se enriquecen las historias. Y una historia enriquecida es más valiosa y puede tener mejor salida comercial a la hora de construir un producto. No tengo ni puta idea. No sé. O sea, no. Lo único que sabes es. No hay una conjunción, no hay una tendencia real. Hemos perdido varias generaciones sin saber qué quiere leer. Hay una tendencia ahorita a crear cosas porque están de moda en la televisión, olvidándonos de que el momento en que se ponen de moda en la televisión es porque lo que tú hagas en la siguiente etapa ya va a valer madre porque es una copia. Es muy difícil ser original. No, definitivamente no tengo ni idea. O sea, lo único que haces es una buena historia. Lo único que sí pasa de generación en generación son las buenas historias. Tú puedes seguir, hace rato hablaban del Eternauta de Oesterheld. Tal vez la narrativa y el dibujo no te llamen porque no es este dibujo, pero la historia es una historia maravillosa. Y la gente en Argentina y los argentinos la siguen leyendo. De hecho, siempre he dicho que la bronca de la historieta mexicana, bueno, no la bronca, la característica y diferencia entre la historieta argentina y la historieta mexicana es que ellos tuvieron a Héctor Germán Oesterheld, el escritor del Eternauta, de Henry Pike, de una serie hizo Frontera, era editor, Hora Cero, bueno. Y nosotros a Yolanda Vargas Duche y a José G. Cruz, que hicieron Melodrama. José G. Cruz hacía de estas historias de charros contra gangsters y todo este tipo de cosas. El Juan Olor del cómic, sí. Pero bueno, son las condiciones en las que no tengo ni idea. Entonces, si me preguntas, nada más sé que tengo que buscar una buena historia. Lo que decíamos, ¿no? De por qué el Baby Shark tiene 8,000 millones de clics. 8,000 millones. Consideren eso, 8,000 millones. Yo solamente quiero reflexionar en que el gran reto que tenemos es tener más lectores. México es un país que no lee, en realidad. O sea, en Japón, en Estados Unidos, en Reino Unido, subes a un metro y todo el mundo tiene un libro en la mano. Vas a los gimnasios y la gente tiene un libro en la mano. Hay gente que trae audífonos y está escuchando libros, audiolibros. Aquí en México no llegamos a la lectura, un porcentaje mínimo de población somos los que leemos. Y el porcentaje de libros leídos va hacia abajo, en lugar de ir en aumento. Entonces es el gran reto. Primero, pues atraer a la audiencia nuevamente al libro, en cualquiera de sus formas, en tablet, libro impreso, lo que sea. Y como bien mencionaba Gantus, el reto son las historias. Hemos desarrollado un talento visual magnífico, somos reconocidos en el mundo por eso, pero nos falta saber contar historias. ¿Alguien más? Pixelate, el próximo Pixelate, el manifiesto, quiero mencionar o que nos compartas un poco, también ya para cerrar, la importancia del manifiesto de cada uno del trabajo que realizan, pero sobre todo en el tuyo porque es una declaratoria muy humana y que agrupa lo que se está viendo en la actualidad y suma estos talentos en cada manifiesto, que además cada año es un manifiesto distinto, y que me parece fundamental que los espacios como los de ambos tengan esta postura desde lo que hacen en este tipo de escritura como un manifiesto. Pues en realidad el manifiesto siempre se publica alrededor del mes de noviembre, diciembre, enero, porque terminando el festival lanzamos nuestra encuesta de salida, tratamos de evaluar cómo están las cosas, cómo es el sector, lo que se tiene que trabajar para el próximo año, y es en base a eso que lanzamos el manifiesto. Es como nuestra declaratoria de lo que tenemos que hacer. Recuerden que Pixelatel, más allá de ser esa plataforma de vinculación y de creación audiovisual, estamos tratando de cambiar la cultura. Queremos crear una cultura de comunidad. La comunidad es la solución. Queremos acercar las brechas que dividen a México. México es un país roto, porque de verdad coexistimos dos Méxicos diferentes. Está la gente que se muere de hambre y la gente que está en el top 10 de los hombres más ricos del mundo. Entonces, la única forma que podemos salir adelante es coexistiendo, cohabitando y reconociéndonos mutuamente como seres humanos, como lo que somos, finitos, finalmente limitados. Y el manifiesto pues es siempre como un llamado de atención de lo que nos está haciendo falta en nuestro país. Y este año nuestro manifiesto se llama Raíces y Mañana.
Y tiene que ver precisamente con esto. Lo que nos movió muchísimo fue esta locura de la carta pidiendo perdón y esta reinterpretación de la conquista. O sea, cosas que para nosotros, o sea, no importan. Somos México y somos México porque tenemos raíces de pueblos originarios, pero también españolas. Y es solamente aceptando nuestro pasado como nos podemos catapultar hacia el futuro. Entonces, desde ese punto de vista es que estamos obviamente tratando de reflexionar en nuestras raíces. Y una cosa importantísima que mencionamos es que como seres humanos nos vamos a ir, pero siempre van a quedar nuestras historias. Y es por eso que es bien importante que sepamos contar historias. Entonces, más allá de nuestros orígenes, más allá de nuestros anhelos, tenemos que reconocernos como seres humanos, como seres que tienen un pasado, pero como seres que también pueden cambiar un futuro. Y de eso se trata el manifiesto de este año. Hijo, nosotros agarraron acabando el concepto de este año también. Bueno, la verdad es que Conque sí cada año quiere desarrollar un poquito un concepto gráfico, visual. Conque es la fiesta del cómic y el entretenimiento. Yo estoy convencido de que es donde nos debemos de reunir para celebrar lo que ya se hizo, lo que se está haciendo, lo que la gente ya consume. Y eso es lo que debe de ser Conque. Cada año buscamos un sentido, un mensaje. El primer año se hizo el aeropuerto, las naves, el llegar, el aterrizar, las formas en las que tú llegas a esto. Estábamos llegando en unas naves del entretenimiento, y había una navecita del cine, una navecita del cómic. El segundo año tratamos de representar con un cartel de Pato Berteo el momento donde descubres qué te gusta, qué te apasiona, qué te hace ser, ese momento que te definió de por vida, porque ese momento es el más feliz de tu vida. Ese momento lo vas a recordar siempre y no va a importar qué pase. Ese momento donde abriste y viste una viñeta con un personaje hablando, o viste una nave atravesar la pantalla, o descubriste un mago que hacía un mago adolescente en las páginas a través de unas letras. Ese momento nunca lo vas a olvidar. Y este año fuimos con las herramientas de la imaginación. En un póster muy lindo de Tony Sandoval se plasmaba la búsqueda de esas herramientas, o sea, de las herramientas que tú necesitas para esto que te gusta. Cuando decides que te gusta el cómic o el cine, empiezas a buscar las herramientas, empiezas a buscar las formas de llegar a él. En el cine también está la creación, puedes llegar desde una cámara, puedes llegar desde un consumo, puedes llegar de muchas formas. El manifiesto de Conque siempre ha sido tratar de ser una fiesta, un gran momento, una gran experiencia, que si te lleva... Yo tengo grabado un gran momento por una tontería que fue que nos quedaron mal con un ciclo de animación japonesa, nos quedó muy mal, y entonces en la desesperada, como pasan en todos los eventos, suceden estos imponderables, y le digo a mi asistente, córrele, vete a mi casa, pero yo estaba en Querétaro, ve a mi casa y te trae las películas de Don Gato, de Los Picapiedra, donde dice Hanna-Barbera, ahí agárralas todas, tráetelas. Y hicimos un ciclo de Hanna-Barbera, diciendo, bueno, por lo menos para llenar el hueco, ¿no? O sea, para que no esté vacío. ¿Cuál era la sorpresa un día que subo y veo en las filas, una fila como de 100 personas ¿y esto? Digo, esta va para este taller, pero ¿y esta fila? Van a ver Don Gato. Que perdón, sí, es que están llenos con Los Picapiedra. Y eran los papás llevando a los hijos a ver las caricaturas que veían de niños. Y ahí descubrimos en Conque que esas experiencias se quedan de por vida. Si pudieras elegir ambos, un autor vivo o muerto para hacer la historieta de su vida, ¿cuál sería ese autor? A ver. Para irnos cerrando. No, yo definitivamente Sergio Aragonés. Además de que él se podría burlar lo suficiente de mí. No sé, el autor de los manifiestos de Pixelatl es Jordi, mi hermano, que es un escritor frustrado. O sea, él ha escrito, pero ha escrito, tiene novelas de 600 páginas que no se han publicado. O sea, es un gran contador de historias.
Entonces yo elegiría a mi hermano para que escriba mi Pues ya tenemos que cerrar esta mesa. Muchas gracias a todas las personas que se dieron cita en este lugar. Fue muy ilustrativo escuchar a este par de gigantes de la industria que nos llena el corazoncito de amor y felicidad, que son los cómics, los videojuegos, la literatura fantástica, la ciencia ficción, el cine, en fin. Y pues muchas gracias, Luis. No, gracias a ustedes y el comercial. Me pidieron que trajera libros, nada más puedo traer 2 porque se nos da por hacer libros muy pesados. Solo traje 2 de los super sabios, 2 del Bulbo y 2 del Violín Negro. Si a alguien les interesa, están a la venta. Porque no los quiero regresar. Gracias, no, gracias a Marambo. La verdad es que vale la pena tener estos eventos. Yo lo platicaba con José Luis y creo que estos eventos deberían de darse deben de continuar para la discusión y la disertación, porque ya no tenemos estos eventos, ya casi no hay muchos, pero no de estos. Por eso hay que apoyar el Marambo y el Abismo. Apoyen el Abismo, está muy bueno. Gracias. Nomás recordarles que Pixela, que es del 3 al 7 de septiembre, aquí en Cuernavaca. No, me falta, todavía no puedo revelar. Entonces, en julio empezamos a revelar el programa. Va a estar súper padre, va a estar súper padre. España es país invitado, entonces viene todo el séquito de creadores españoles, casas productoras, artistas, etcétera. Además también de nuestros amigos de Canadá, y bueno, y delegaciones vienen de Colombia, de Chile, de Argentina, confirmadas. Y vienen muchos de Centroamérica, de El Salvador, de Honduras, que interesantemente no vienen con apoyo del PEGE, ellos vienen con sus propios medios. Y además están rentando un hotel, está muy organizado el asunto. Entonces, cuando la gente quiere, lo puede. Y nomás un último comentario, y es la importancia de las historias, que a veces la realidad es tan ruda, porque es realidad, que tenemos que refugiarnos en las historias. Entonces necesitamos de todos los creadores que nos inspiren en nuestros momentos de angustia. Así es que pónganse a crear, por favor.